hacer? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. En cierta ocasión dijo Jesús: yo soy el buen pastor. Y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y huye, abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Pueden sentarse un momento. Hermanos, vamos a compartir un poquito del Evangelio de San Juan. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del versículo 11 en adelante. Ustedes escucharon el Salmo. También, por un lado, Jesús es el buen pastor y además es la piedra que los constructores desecharon, pero que ha llegado a ser la piedra angular. En esto vamos a centrar la reflexión del día de hoy. Vamos a comernos este caramelo sabroso que encontramos en San Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Aquí Jesucristo se identifica como el pastor. Si Él es el pastor, se supone que Él tiene sus ovejas. Pero Él es el buen pastor. Y este buen pastor tiene varias características. Pongan cuidado. El buen pastor da su vida por las ovejas. Subrayen eso. Él es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. Esto en castellano significa que las ama o que no las ama. Bastante o poquito. Hasta el extremo. Hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? Dar la vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Ya vemos entonces en primer lugar el buen pastor, en segundo lugar las ovejas. Y el buen pastor ama las ovejas hasta el extremo. Es
tanto que da la vida por las ovejas. Y el que se meta con esas ovejas, aquí estoy yo, dispuesto a dar la vida por ellas. A ver, ¿quién se enfrenta? O sea que las ovejas están seguras y confiadas. Por eso un día, ustedes nos recuerdan que un día llegó y dijo, yo los envío a ustedes como ovejas, casi, en medio de lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Oye, ¿usted se imagina pobres ovejas en medio de los lobos? Lo más seguro es que los lobos se la van a comer. Pero ¿cuál es la seguridad de la oveja que va en medio del lobo? La seguridad es el buen pastor. Da la vida. Está dispuesto a enfrentarse a los lobos. Entonces le dice, ustedes son las ovejas. En el mundo van a encontrar lobos. Pero no tengan miedo, yo soy el buen pastor. Y estoy dispuesto a dar la vida. No importa que hayan lobos. Él, Jesucristo, nos enseñó que sí vamos a encontrar lobos en el camino. Pero que no debemos tener miedo porque Él es el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Siga. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. ¿Qué está diciendo? Que Él no va a salir corriendo, que Él no va a dejar las ovejas solas porque Él no es ningún asalariado. Él es el buen pastor. Él va a estar con las ovejas siempre y las va a defender hasta dar la vida. ¿Y de quién las va a defender? Del lobo. Esto es importante. Observen, está el buen pastor, están las ovejas y está el lobo. Ya sabemos quién es el buen pastor. Cristo. Ya sabemos quiénes son las ovejas. Nosotros. Pero no sabemos quiénes son los lobos. No sabemos. Sabemos que los lobos son los que destruyen las ovejas, pero no sabemos ni quiénes son ni cómo la van a destruir. Pero recuerda que dijo que esas ovejas era un rebaño, un redil, y que habían otras ovejas que no eran de este rebaño. Yo quiero que ustedes pongan la lupa para que observen cómo llama Jesús en su palabra a esas ovejas en un rebaño. ¿Qué nombre le pone a ese rebaño? Pero también pongan la lupa para que descubran quién es el lobo y cómo es que el lobo va a destruir las ovejas. Márquela allí, Luis, pero ahorita vuelve. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. ¿Qué es lo que vamos a buscar allí? 1. ¿Cómo llama la Biblia al rebaño? ¿Qué nombre le pone a ese rebaño? Donde hay muchas ovejas, ¿qué nombre le pone? 2. Vamos a ver quiénes son los lobos y por qué los llama lobos. ¿Cómo esos lobos van a destruir las ovejas? Porque si ustedes y yo no sabemos cuál es el lobo, nos puede destruir y no nos damos cuenta. Nos daña. A ver, escuchemos. Tengan cuidado. Ahí viene. Tengan cuidado. El católico, el cristiano, el creyente debe tener cuidado. No debe andar así como que, yo no tengo cuidado, a mí no me importa. No, tengan cuidado. Dale. De ustedes y de toda la grey. Toda la grey, rebaño. En medio de la cual les ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear. ¿Pastorear? La iglesia. ¿La iglesia? De Dios. La iglesia de Dios. ¿Cómo llama al rebaño? ¿Cuántas iglesias?
Repítalo. La iglesia de Dios. Pregunto, ¿cuántas son? Y segunda pregunta, ¿de quién es esa iglesia? Repítalo, Luis. La iglesia de Dios. Primera enseñanza que debemos aprender. Ese rebaño de Jesucristo tiene un nombre, la iglesia. Pero no es la iglesia de Carlos Parán, no es la iglesia de José Smith, no es la iglesia de cualquier hombre, es la iglesia del Dios vivo. Se lo traduzco en castellano. En el mundo en que ustedes y yo vivimos, vamos a encontrar muchas iglesias. Yo no quiero estar en ninguna de ellas. Yo quiero estar en la única iglesia que tiene Dios. Porque ese es el rebaño de Jesucristo. Y ese rebaño, Él la cuida y está dispuesto a dar la vida. Siga. Iglesia que Él se adquirió con la sangre. Escuche. Iglesia que Él se adquirió con la sangre. Yo soy el buen y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, la iglesia es el rebaño de Cristo. Y Él dio la vida por la iglesia. El rebaño la adquirió con su propia sangre. Pregunto, ¿entonces Jesucristo ama a ese rebaño que se llama la iglesia o no lo ama? Sí lo ama. Dale. Con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida. Recuerdan, yo soy el buen pastor da la vida por su oveja. El que es un asalariado no le importa la oveja. Cuando ve venir el lobo, no se le olvide, el otro personaje era el lobo. Otra vez, Luis. Yo sé que después de mi partida. Vamos a ver quién es el lobo y dónde lo encontramos y a ver si viene del monte, y a ver si es un animal que dice Vamos a ver quién es el lobo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos aquí crueles. Los encontramos, lobos. Aquí están los lobos, pongan la lupa. Encontramos lobos crueles, ¿se acuerda? Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado ve venir al lobo, sale corriendo. ¿Y qué hace el lobo? Destruye las ovejas y las dispersa. Entonces aquí dice la Biblia que Jesucristo tiene un rebaño y ese rebaño se llama la iglesia. Pero que Él está seguro que después de su partida se van a introducir. Otra vez léalo, Luis. Yo sé que después de mi partida. Después que me llegue la pelona. Se introducirán. Se van a introducir. Entre ustedes. Lobos crueles. Lobos crueles. Vamos a ver si son animales que bajan de la montaña, que vienen de las orillas de los ríos o de la orilla del mar, o quién sabe de dónde. Vamos a ver de dónde vienen esos lobos. Pilas, pongan la lupa y háganle zoom para que la vean cerquitica. Va. Que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Los lobos son animales o son hombres? Hombres. ¿Y de dónde saldrán esos lobos? De entre nosotros mismos. ¿Han escuchado predicar, por ejemplo, a los julanos pastores evangélicos? Ellos dicen, cuando yo era católico, ¿qué está diciendo con su propia boca? Que Él salió de entre nosotros mismos. Recuerde que los católicos no salimos de los protestantes. Los protestantes salieron de la iglesia católica. Ellos salieron de entre nosotros.
hombres, otra vez, Luis. Hombres que hablarán cosas perversas. ¿Qué? Hablarán cosas. Hablarán, enseñarán cosas perversas. Entonces observe que los lobos son hombres que vienen enseñando cosas perversas. ¿Para qué? Para destruir las ovejas y para dispersarlas. Por eso ustedes verán que los testigos de Jehová enseñan una cosa, los pentecostales otra, los evangélicos otra, porque la idea es dispersar, unos para allá, otros para allá, otros para allá, otros para allá, pero que no estén unidos. ¿Por qué? A ver, porque por un lado está el buen pastor que es Cristo y por otro lado está el lobo feroz que es el diablo. El diablo quiere matar y quiere dispersar, dividir las ovejas. Pero Cristo, a ver qué hace Cristo. Cristo tiene que irse. Y si Cristo se va, entonces, ¿quién va a cuidar las ovejas? Porque por un lado está Cristo, Él es el buen pastor. Por otro lado está el lobo feroz, que es el diablo, que quiere destruir y dañar las ovejas, dispersarlas, dividirlas. Pero ya sabemos que el diablo manda hombres que salen de entre nosotros mismos y enseñan doctrinas falsas. Ahora, ¿y qué hacemos si Cristo es el buen pastor y Él ya se fue? Entonces, ¿las ovejas quedaron solas? No. ¿Cómo sabemos que no quedaron solas? Porque aquí estamos hablando de Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Pero luego en el capítulo 21, versículo 15 de San Juan, nos va a decir que Jesucristo no dejó las ovejas solas. Que es verdad que Él se fue, pero como Él es un buen pastor y dio la vida por las ovejas y las cuida, Él se va, pero va a dejar a un encargado. Va a dejar a un encargado. Y vamos a ver quién es el encargado de ese rebaño que son las ovejas de Cristo. ¿A quién dejó encargado? Vamos a ver. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. ¿A quién? A Pedro. Están todos, los 12 apóstoles están con Jesús. Comieron y Jesús después de que comieron le dice a Pedro, no a Santiago, no a Juan, no a otros los apóstoles, a Pedro. ¿Qué le dijo? Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Estos eran los otros apóstoles. Y le está pidiendo a Pedro que si lo ama más que ellos. ¿Ustedes creen que los otros apóstoles no sienten celo? ¿No sienten nada? ¿No ven que Jesús tiene una preferencia por Pedro? Yo me imagino a esos apóstoles sentados allí ya como que, ¿por qué con Pedro? ¿Me ama más que estos? Le dice él, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pedro, ingenuo, ni sabe para qué le pregunta. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero aquí viene la enseñanza teológica de las Sagradas Escrituras. Escúchenla. Le dice Jesús. Le dice Jesús. Apacienta mis corderos. Yo soy el buen pastor. Tengo un rebaño, tengo unas ovejas, doy la vida por mis ovejas. Pero yo me voy. Tengo una idea. Voy a dejar a uno que se encargue de las ovejas mías de yo. ¿Y pensó en quién? En Pedro, que ustedes y yo llamamos el Papa. Y pensó en Pedro. Y le digo, ¿me ama más que esto? Sí, pues ahí te encargo mis. ¿Y sabe qué significa mis? Las que me pertenecen a mí, las mías de yo. ¿Se acuerda que él tiene un rebaño? Sí.
Yo soy el buen pastor. Doy la vida por mis ovejas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que las ovejas de Cristo las va a apacentar Pedro, que en castellano significa, recuerda que dijo que había otras ovejas que no eran de este rebaño, que hay otras ovejas que apacientan los protestantes. Los pastores protestantes las apacientan, pero no Pedro. Él dice, las mías de yo las apacienta Pedro. Yo lo dejé encargado. ¿Y qué? Ustedes obedecen y punto. Y para que se diera cuenta que la dejó a Pedro como encargado, 3 veces le dice, apacienta, o cuida. Mis, que significa pertenencia, ovejas, rebaño. Escúchelo. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Mis ovejas. ¿Qué significa? Que si usted es un cristiano, que si usted es una oveja que no se deja apacentar por Pedro, usted es una oveja descarriada, que vino el lobo y lo dispersó, porque Cristo quería un rebaño y un solo pastor. Y ese pastor que dejó a Pedro, un solo rebaño. Dijo Jesús, las ovejas mías de yo la van a conocer porque hay un pastor que la va a guiar. Pedro, gústele que no le guste, he dicho, caso cerrado. Entonces Jesucristo dejó claras las cosas. Hay un pastor dentro de la iglesia, se llama Pedro. ¿Y por qué la Biblia lo dice por segunda vez? Y no solo por segunda, lo dice por tercera vez, pongan cuidado. Le dice por tercera vez. Por tercera vez. Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro. Pedro no entendía nada, se molestó, delicadito. De que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Sabe por qué lo hizo 3 veces? Porque los apóstoles eran atravesados, eran terquitos, eran duros. Si lo decía una vez, no le iban a estar creyendo ya mucho. Pero 3 veces, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces significa o lo aceptan o lo aceptan. Esto es así y punto. Y ustedes tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque Jesús se va. Entonces iba a haber una pelea porque Santiago quería ser el pastor, porque Juan quería ser el pastor, porque Judas Tadeo quería ser el pastor, porque cada uno de ellos quería ser el mandamás. Y Jesús le dice, no, aquí el mandamás es Pedro. Yo lo nombro pastor de mi rebaño y ustedes son corderos. Ustedes le obedecen, he dicho. Entonces los apóstoles comprenden que Jesucristo nombró a Pedro como pastor de la iglesia. Así como Cristo nombró, Él es el buen pastor, Él nombra un pastor que se encargue de sus ovejas. El diablo es el lobo, pero el diablo también tiene que dejar sus encargados. Él tiene que dejar sus encargados para que dispersen las ovejas, para que las destruya. Y recuerde cuáles eran los lobos encargados de dispersar las ovejas. Hombres que eran de los nuestros y se salieron y comenzaron a enseñar doctrinas falsas.
Ya estamos viendo entonces que Cristo tiene una iglesia. Y Él no quiere que su iglesia ande sola, sin pastor. Eso no lo quiere Él. ¿Se acuerdan Marcos 6:34? San Marcos 6:34. Jesucristo sufre cuando ve al pueblo sin pastor. Jesucristo sufre. Él no quiere que su rebaño ande sin pastor, por eso dejó a Pedro. Pongan cuidado. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Él sintió compasión porque andaban como ovejas que no tenían. Entonces, ¿por qué funda la iglesia? Porque quiere un rebaño y que haya un pastor. ¿A ejemplo de qué? A ejemplo de en el Antiguo Testamento, el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15. En el libro de los Números, capítulo 27, versículo 15, Dios en el Antiguo Testamento tampoco quiere que su pueblo ande como oveja sin pastor, igualito que Cristo. No quiere que su pueblo ande como oveja sin pastor. Entonces van a escuchar qué hace Dios en el Antiguo Testamento. Lo mismo que hace Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento deja un pastor dentro de su rebaño. Y en el Nuevo Testamento deja un pastor dentro de su rebaño. Escúchelo. Dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Un hombre, no dos ni tres, uno. Un hombre al frente de la comunidad de los creyentes, siga. Uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar. Que esté delante de ellos, siga. Para que no quede la comunidad. Escuche, pongan la lupa. Para que no quede la comunidad De Yahvé como rebaño sin pastor. Como rebaño sin pastor. ¿Ven el querer de Dios, el proyecto de Dios, la mentalidad de Dios? La mentalidad de Dios es: mi pueblo no puede estar sin un hombre que los guíe, porque estarían como ovejas sin pastor. ¿Sí ven ustedes en las Sagradas Escrituras el querer de Dios? Sí. Ahora pregunto, ¿y cuál es el enemigo de Dios? El diablo, el lobo. Ahora pregunto, ¿el diablo, el lobo, quiere que las ovejas tengan pastor? No, porque el pastor estorba. Entonces, por eso es que ustedes encuentran a la secta, toda la secta, todos los hermanos de la secta protestantes, en contra de quién están, del Papa, en contra del pastor. Y dicen, es que Cristo no quiere ningún pastor. ¿Cómo que no? Lo peor es que dice que Cristo no quiere ningún pastor y después ellos se nombran pastores. ¿Cómo se entiende? Cristo no quiere ningún pastor. Cristo quiere que todos seamos iguales. Pero luego ellos se nombran pastores. Pero ustedes verán por qué no quiere los protestantes que haya un pastor. Dios sí quiere. ¿No es bueno que el pueblo esté como oveja sin? Jesucristo sintió compasión del pueblo porque andaba como oveja sin. Entonces le dejó a Pedro como pastor para que cuide el rebaño. Para dos cosas, para que lo alimente y lo cuide. El querer del diablo es todo al contrario. Claro está. Si quitamos el pastor,
el banquete que se dan los lobos es grande. Por eso ustedes verán que un católico que ame al Papa, que ame a los obispos, que ame a los sacerdotes, que sienta un amor de verdad y un respeto por ellos, nunca va a dejar de ser católico, nunca se va a dejar engañar. Pero cuando un católico comienza a tambalear, cuando empieza a hablar mal del Papa, mal de los obispos, mal de los curas, diga usted, a ese ya lo picó el zancudo pata blanca. Ese ya está contaminado, porque ya el diablo, el lobo, comenzó a dispersarlo. Y entonces heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Vamos a acabar con el pastor. Eso es lo que el diablo quiere. La doctrina de Satanás es nada de pastor. Porque entonces yo no me puedo comer las ovejas. Pero lo que a mí me llama la atención de Juan 20:21 es que Jesucristo le da dos misiones a Pedro. Una, dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Cuida mis ovejas. Dos tareas que tiene el pastor. Una tarea es apacentar. ¿Saben qué es apacentar? Llevar a buenos pastos. Alimentar las ovejas. Y la segunda tarea que le da Pedro, cuidar. ¿Qué significa en castellano? En castellano significa que si el pastor alimenta las ovejas y no las cuida, ¿cómo las va a encontrar el lobo? Gordita. Entonces Jesús le da dos tareas a Pedro. Una, alimentar las ovejas. Dos, cuidar las ovejas. ¿De quién? Del lobo. Ahora bien, si Pedro es el pastor de la iglesia, el Papa, y luego ustedes verán que los obispos también son los pastores de la iglesia, los presbíteros que Cristo ha dejado, tienen que alimentar al pueblo. ¿Qué es alimentar al pueblo? Celebrarle la misa. Eso es lo normal que hace el sacerdote. Darle la homilía, darle los sacramentos, lo está alimentando. Pero queda la segunda tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? Cuidarlas. ¿Y saben qué es cuidarlas? Lo que hoy el sacerdote de esta parroquia ha querido hacer con ustedes. Traerme aquí para que les explique y ustedes se den cuenta que hay lobos que le puede hacer daño y entonces los está cuidando para que no vengan los lobos y los encuentre gorditos y le quiten la lana, el diezmo. Vengan a mi iglesia, pero tienen que pagar el diezmo para ir al cielo. No, si nosotros alimentamos a los católicos, pero no los cuidamos, no le decimos que tenga cuidado con los testigos de Jehová, que tenga cuidado con los evangélicos, que tenga cuidado con los mormones, que tenga cuidado con los pentecostales, entonces, ¿qué pasa? Vienen las sectas y los encuentra gorditos y les quitan la lana. Por eso, cuando ustedes sean obispos, sacerdotes o papa, no se olviden que tiene dos misiones. Una, alimentar y otra, cuidar. Y el trabajo que estoy haciendo hoy es alimentarlos y cuidándolos, mostrándole con la Biblia que hay personas que vienen a engañarlos y son lobos que vienen a destruir. Ya vemos, entonces Jesucristo se preocupa por su rebaño. Yo soy el buen pastor. Otra vez, Luis, 10:11 de San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas es el rebaño que es la
iglesia. Cristo es el buen pastor. Como es el buen pastor, se fue y no dejó las ovejas solas, dejó a Pedro encargado del rebaño. Siga. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Él dice que él no es un asalariado, que él es el dueño de las ovejas, las cuida, y que hay un enemigo que quiere comerse las ovejas y dispersarlas, dos cosas, comérsela y dispersarla. Dispersarla significa sembrarle confusión, que se divida, que ya no estén en un solo rebaño. Siga. Y el lobo hace presa en ellas. Y el lobo hace presa de ellas. Siga. Y las dispersa. Y las dispersa. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Aquí es muy duro. Un sacerdote tiene que preocuparse por las ovejas de Cristo. Y si no se preocupa por cuidar y defender las ovejas de Cristo, pasa a ser un asalariado. Siga. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Aquí está. Las ovejas me pertenecen a mí. Mis ovejas las conozco. Siga. Y las mías me conocen a mí. Aquí está la tarea. El cristiano debe conocer a Cristo. Recuerda lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que conocer a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? A través de su palabra. Mis ovejas me conocen. San Jerónimo, ¿sabe qué decía San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En castellano, el cristiano que no conozca las Escrituras no conoce a Jesucristo. No les voy a preguntar si ustedes leen la Biblia, no les voy a preguntar, para que no pasen pena. Pero desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Las ovejas me conocen. Siga. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Vuelve a decir que las ovejas son importantes para él, da la vida por sus ovejas. Siga. También tengo otras ovejas. Ay. Repítalo. También tengo otras ovejas. Por tercera vez. También tengo otras ovejas. ¿Cómo se llaman? Evangélicos. Cristianos evangélicos. Son ovejas de Cristo. Sí, pero no son de este rebaño. A ver, ¿cuál es el querer de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo nos manda? Sabemos que ellos también son ovejas de Cristo, pero que no están en este. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero que ustedes pongan la lupa para ver qué hay que hacer. Si nosotros tenemos que irnos con ellos o tenemos que trabajar para que ellos se vengan con nosotros. ¿Cómo será? Pongan la lupa. Otra vez, Luis. También tengo otras ovejas. Vamos a ver si hay que irnos para allá a meternos a evangélicos o predicarle a los evangélicos para que se vengan para acá. Vamos a ver. Que no son de este redil. Ajá. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. A esas también las tengo que conducir hacia mí, traer hacia mí, y escucharán mi voz. ¿Y qué pasa? Y habrá un solo rebaño. ¿Y cuál es el rebaño? ¿Qué nombre le puso? La iglesia. ¿Y habrá cuántas iglesias? Una sola iglesia. Habrá un solo rebaño. Y un solo pastor. Y un solo pastor. Entonces, Cristo, cuando deja una iglesia,
deja a Pedro como pastor y dice, y las ovejas que Pedro no está guiando, las que están fuera del redil, hay que traerlas. No dice que los católicos tienen que meterse a evangélicos. No, que hay que buscar a esas ovejas para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y ese rebaño se llama la iglesia. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los católicos? ¿Por qué los católicos están dormidos? ¿Por qué los católicos no le predican a los evangélicos? ¿Qué está pasando, hermanos? No estamos cumpliendo la misión que Cristo nos encomendó. Hay que traer a esas ovejas que están descarriadas para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y Cristo quiere una sola iglesia. El diablo quiere todo al revés. El diablo quiere que haya muchas iglesias. ¿Por qué? Porque si hay muchas iglesias y hay muchos pastores, usted se queda viendo y dice, ¿y para cuál me voy? ¿Para esta? ¿Para esta? ¿Para esta? ¿Cuál me voy? No sabe para dónde agarrar. Cuando Cristo dejó un solo rebaño y un solo pastor, es para que nosotros estemos en la verdad, en la única iglesia que nos puede llevar a la salvación. Y esa iglesia Él la ama, la cuida, la protege. Escuche como dice Efesios capítulo 5 del versículo 23 en adelante. Efesios 5, 23 en adelante. Ustedes van a ver si esa iglesia es importante para Cristo. Si la aborreció, como dicen los evangélicos, dicen, es que Cristo la aborreció y vino Constantino y destruyó la iglesia. O Martín Lutero y fundó una nueva iglesia. A ver si la Biblia dice que Cristo va a aborrecer esa iglesia o si la ama. Si es importante esa iglesia o no. Vamos a ver. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Observen cómo dice que la iglesia está unida a Cristo. Tan unida que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Qué significa en castellano? En castellano significa que usted no puede decir, yo amo a Cristo, pero la iglesia de Cristo no. No puede ser. ¿Se acuerda de Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguía a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted ama a Cristo, debe amar a la que ella es su cuerpo. Otra vez, Luis. Porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Pregunto, entonces usted puede decir, yo me caso con la pura cabeza de mi mujer, el cuerpo lo voto. ¿Puede hacerlo? No, tiene que ser con la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Siga. El Salvador del cuerpo. El Salvador del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Quién salva a la iglesia? Cristo. Él es el buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Siga. Como la iglesia está sumisa a Cristo. Una iglesia. No habla de dos o tres. Una. La iglesia. Otra vez. Como la iglesia está sumida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Eso no lo explico porque ya las mujeres lo hacen. Maridos. Maridos,
Amen a sus mujeres. Eso tampoco lo explico porque ya los maridos lo saben, que si no lo aman a su mujer, se van a encontrar con Dios el día que se muera y le van a entregar cuentas a Él. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo de los maridos? Cristo ama a la iglesia, ¿sí o no? Por eso dice, los maridos deben amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué está diciendo? La esposa del marido es esa mujer, pero la esposa de Cristo es la iglesia. Está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Siga. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Escuche lo que viene. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Hombres, sean inteligentes, amen a su mujer. Porque nadie aborrece jamás su propia carne. Nadie aborrece jamás su propia carne. Pongan cuidado, al contrario. Antes bien, la alimenta. La alimenta Y la cuida. y la cuida. Con cariño. Con cariño. Y pongan atención. Lo mismo que Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La alimenta y la cuida con cariño. Una iglesia. ¿Y por qué Cristo ama a esa iglesia? ¿Por qué la ama? Porque Efesios capítulo 3, versículo 10, nos viene a decir que esa iglesia que Dios ha dejado en la tierra es importante para la salvación de los hombres. Efesios 3, 10. Cristo ama a esa iglesia, es su cuerpo y es en medio del mundo importante para que las ovejas se salven y lleguen a Dios. Pongo cuidado. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia. Aquí está el trabajo de la iglesia. Vamos a ver cuál es el trabajo de la iglesia. Otra vez, Luis. Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios deben darse a conocer. ¿Y por medio de quién se da a conocer la sabiduría? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Otra vez, Luis. para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, sea ahora manifestada a los principados se dé a conocer a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mediante la iglesia. ¿Qué función cumple la iglesia? Dar a conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y ahora presten atención a lo que dice Efesios 3, 20, 21. Ustedes y yo somos del rebaño de Cristo. Él es el buen pastor. Él dio la vida por las ovejas. A ese rebaño la llama iglesia. Y ahora nos pide por medio de Pablo que ustedes y yo debemos darle la gloria a Dios en la iglesia. Ponga cuidado. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Pongan cuidado lo que viene. A Él la gloria en la iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Otra vez, a Él la gloria en la iglesia. No dice en las iglesias, dice a Dios se le da la gloria
en la iglesia. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que se le dé la gloria a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Destruir la iglesia. Si el diablo logra destruir la iglesia, entonces no se le podrá dar la gloria a Dios, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Ahora comprenden por qué el diablo quiere destruir la iglesia? ¿Ahora comprenden por qué el diablo funda nuevas iglesias? Y usted ve que nace una iglesia y otra, y hay miles de iglesias. ¿Cómo sabemos cuál es la de Cristo? ¿Y por qué hay tantas iglesias? Porque el diablo sabe que a Dios se le da la gloria. Repítalo, Luis. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, a Él la gloria en la iglesia. En la iglesia. Y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús no puede separarse la iglesia, que es el cuerpo, de Cristo, que es la cabeza. No se puede separar. En la iglesia y en Cristo Jesús. Y vamos a ver hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia. Vamos a ver si dice hasta que venga Constantino, o hasta que venga Martín Lutero, o hasta que venga otro pastor. Vamos a ver. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ahí te dejo este caramelo de chocolate de fresa. A Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos. Y termina diciendo amén, que castellano significa así es, así será, gústele que no le guste, he dicho, caso cerrado. Pero ustedes verán que el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que se le dé la gloria a Dios por todas las generaciones. Le quiere quitar la gloria a Dios. ¿Y qué hace el diablo? Pongan cuidado lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué hace el diablo cuando ve que la gente le va a dar la gloria a Dios en la iglesia? Déjame antes de irme a Tesalonicenses, tenga la lista de Tesalonicenses. Antes de ir a Tesalonicenses, usted verá que en primera de Timoteo 3:15, San Pablo le dice a Timoteo que esa iglesia de Jesucristo, donde se le da la gloria a Dios, donde está toda la sabiduría de Dios, esa iglesia es muy importante en el mundo. Preste atención. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. ¿Cómo hay que portarse en la casa de Dios? Vamos a ver, pongan la lupa para ver cuál es la casa de Dios. Que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Para que sepan cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo define Pablo la iglesia? Pongan la lupa. Que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. Se lo traduzco en castellano. Si usted quiere saber si tiene la verdad o no tiene la verdad, usted tiene que ver en qué iglesia está. Si está en la iglesia del Dios vivo, usted debe estar seguro que está en la verdad. Porque la iglesia del Dios vivo es columna y base de la verdad. Los hermanos separados, ellos no tienen la culpa. El diablo los engaña. Y andan diciendo, Cristo no fundó ninguna iglesia.
Dios no tiene ninguna iglesia. La iglesia no es importante. La iglesia no salva a nadie. Basta con que tenga la Biblia, aleluya, gloria al Señor, y ya está salvo. ¿Quieren ver que la iglesia es fundamento y base de la verdad? Se lo voy a mostrar para que ustedes lo vean clarito. A ver, venga, ustedes dos, vengan, ustedes dos, vengan. Y usted, señor, venga para acá, vengan los tres. Vengan para acá, pasen aquí. Les voy a mostrar con un ejemplo. Aquí, ajá, ahí. Pongan cuidado. Aquí tenemos esta hermana. ¿Cómo se llama esta comunidad? No, la comunidad Nuestra Señora de los Milagros de la Paz. ¿De los remedios? Bueno, de los remedios. Hay remedios para Venezuela, que no hay allá. Esta hermana, ella es testiga de Jehová. Y viene a Nuestra Señora de los Remedios a predicar la palabra de Jehová con la Biblia. Este hermano es católico y viene a predicar con la Biblia. Y esta hermana es pentecostal unida y viene a predicar, pentecostal unida de Colombia, porque estamos en Colombia, ¿verdad? Y viene a predicar con la Biblia. Los tres traen la Biblia. Los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad o que están en la mentira. Ellos dicen que tienen la verdad. Los católicos dicen que tienen la verdad o tienen la mentira. Dicen que tienen la verdad. Los pentecostales unidos dicen que tienen la verdad o tienen la mentira. Tienen la verdad. Los tres dicen que tienen la verdad. Pero los tres dicen cosas distintas. Ponga cuidado. La testigo de Jehová predicó aquí y conquistó 100 personas y están detrás de ella. El católico predicó y conquistó 100 personas y están detrás de él. La Pentecostal Unida conquistó 100 personas y están detrás de ella. Con la Biblia, hablándole de Dios. Pero la testigo de Jehová le enseñó con la Biblia a los 100 que conquistó que Jesucristo no es Dios, que es Superman. Así enseñan los testigos de Jehová, que Jesucristo es un superhombre, Superman, pero que no es Dios. Esta pentecostal conquistó 100 personas y están detrás de ella, la siguen, fundó su iglesia y pastorea su iglesia. Y a las 100 personas les dice que la Santísima Trinidad es el diablo, que no existe el Padre, que no existe el Espíritu Santo, solo Jesús. Por eso lo llaman los solos Jesús, los Jesús solos. Ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Y este católico dice que Jesucristo sí es Dios y que Él cree en la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y como ustedes ven, los tres vienen con la Biblia. Los tres hablan de Dios. Los tres se llaman cristianos evangélicos. Pero una persona que tenga uso de razón y que no le patine el coco puede descubrir que uno de los tres tiene la verdad y los otros dos están enseñando mentira. Y no solamente están enseñando mentira, sino que ya conquistaron 100 personas y a esas 100 personas les enseñaron mal. ¿Cómo sabemos cuál de los tres tiene la verdad? Si los tres son cristianos, si los tres son evangélicos, si los tres traen la Biblia, si los tres creen en Dios.
Por eso Pablo dice, la columna y base de la verdad es la iglesia. ¿Usted quiere saber quién tiene la verdad? Pues usted busque a ver quién está en la única iglesia que fundó Cristo. Punto. Pentecostal, dice la pentecostal, la iglesia mía es la de Cristo. Ah, bueno, si la iglesia suya, pentecostal unida, es la de Cristo, demuéstrelo. Una cosa, le pregunto, hace 200 años, ¿dónde estaban? ¿Cómo se llamaba su pastor? Pregúntense, ¿quién fundó su iglesia? La iglesia pentecostal unida la fundó Carlos Parán, hacia el año 1906. Es decir, en el año 1900, en ninguna parte del mundo existía un pentecostal unido, en ninguna parte del mundo. Ah, ¿cómo sé que no es la iglesia de Cristo? Porque hasta ahora tiene 100 años y algo. Más nada. ¿Y la iglesia de Cristo cuántos años debe tener? 2000 años. Usted no es la iglesia de Cristo, se le respeta, pero usted no es la iglesia de Cristo. Aquí tenemos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hasta el año 1941 es que se le comienzan llamando testigos de Jehová. Antes se llamaban estudiantes de la Biblia. Y fueron por allá hacia el año 1800 y algo, 80 y pico, donde se fundaron los testigos de Jehová. ¿Y cómo es el nombre, Luis, que usted Watchtower Bible. Russell, es el... Charles Taze Russell. Esa, a mí me gusta que como él, yo como de eso no sé nada, yo no sé pronunciar nada de esto, pues ahí tengo mi ayudante. ¿Cómo es, Luis? Charles Taze Russell. Eso. Y fíjense ustedes, en el año 1800 no existía un testigo de Jehová en ninguna parte del mundo. Mucho menos en el año 1500 o en el año 1000. No existía. Sabemos quién lo fundó y cuándo. ¿Cómo me va a decir que es la iglesia de Cristo? No puede ser la iglesia de Cristo. Ahora, si usted ve los católicos, busque para que vea que en el año 1000 ya existía la iglesia católica. Tenemos papas que dijeron en el año 500, en el año 300, ¿se acuerdan? En el año 300 que perseguían a los católicos. ¿Se acuerda que en el año 313 Constantino se convirtió a la iglesia católica? ¿Por qué no se convirtió a los testigos de Jehová o a los pentecostales? Porque no existían. ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la de Cristo? Fácil. ¿Cuál es la única iglesia que guarda la tumba de San Pedro? ¿Cuál tiene la tumba de San Pablo, de San Marcos, de San Lucas, de San Mateo, de los santos? ¿Cuál es la única iglesia que tiene templos, que tiene más de 1000 años, 1500 años, que un evangélico, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, me muestre un templo de ellos que tenga 1000 años? No hay. ¿Cómo sabemos que la iglesia católica es la de Cristo? ¿Cuál fue la iglesia que hizo la Biblia? En el año 382 se hizo la Biblia. Año 382. Y la hizo un papa. No puede ser los testigos de Jehová porque ellos no tienen papa. No pueden ser los pentecostales ni los evangélicos porque ellos no tienen papa. Un papa llamado San Dámaso I, en el año 382, hizo la Biblia. Entonces, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Porque fue la iglesia que hizo la Biblia. No crean ustedes que la Biblia la hicieron los evangélicos. Ellos cargan la Biblia, pero no saben, ni siquiera saben por qué la cargan. Un día estaba yo en una parroquia en el Táchira, Venezuela, y llegó el monaguillo como a las 7 de la mañana, asustadito. Padre,
los evangélicos. ¿A dónde están? En la sacristía. Me llegaron a predicar con los otros monaguillos, allá lo están atacando. Me fui, dejé la comida y me fui. Eran dos señoras, una mayor y una más joven. Llegué y le dice, buenas, buenas. Me dice la señora, ¿usted es el sacristán? Le dije, sí, soy el sacristán, a la orden. Digo, es que ando predicando la palabra de Jehová y estoy enseñando a esta jovencita cómo se predica. Le dije, bueno, gracias, predíqueme. Y como yo tengo una cara de bobo bien administrada, la señora comenzó a predicarme y yo a escucharla. Y cuando la señora me predicó, yo le dije, sí, yo le dije, aquí así le dije, le dije, señora, ¿y por qué usted me dice que eso es palabra de Dios? ¿Usted me dice que la Biblia es palabra de Dios? Me dijo, claro. Le dije, ¿por qué palabra de Dios eso? ¿Y por qué no es palabra de Dios un libro que yo escriba y hable sobre Dios? ¿Por qué eso no es palabra de Dios? ¿Por qué tiene que ser solamente ese libro? Para mí eso no es palabra de Dios. La señora le puso la mano en la cabeza y dijo, está blasfemando. Le dije, ¿por qué? Dije, porque esto es palabra de Dios. Pero ¿cómo hago yo para creer? Está bien, yo quiero creer que eso es palabra de Dios. Pero dígame, ¿cómo hago para creer? Dios, es que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Le dije, el papel aguanta con lo que le ponga. Convénzame que eso es palabra de Dios. ¿Quién le dijo a usted que eso es palabra de Dios? Me dijo, el superintendente. Le dije, ¿y quién le dijo a ese superintendente que eso era palabra de Dios? Dijo, otro superintendente. Y le dije, ¿y quién le dijo a ese? Dijo, no sé. Le dije, vaya y pregunta quién hizo la Biblia y quién le dijo a los superintendentes que eso era palabra de Dios. Vaya. Y si usted no me dice quién hizo la Biblia, no me venga a predicar lo que usted no sabe. Vaya, pregunte quién hizo la Biblia. Dijo, mañana vuelvo. Le dije, mañana le espero. Esperé 2 años y no volvió. Porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Entonces, Pablo dice, la Iglesia es columna y base de la verdad. Y es la Iglesia Católica. Ahora, si la Iglesia es columna y base de la verdad, ¿qué tiene que hacer el diablo, que es enemigo de la verdad? Acabar con esa iglesia. Porque al acabar con la iglesia, ¿qué acaba Pablo? ¿Qué acaba el diablo? La verdad. ¿Y cómo hace el diablo para acabar con la verdad? Escuche lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué hace el diablo para acabar con esa iglesia que es fundamento y base de la verdad? Paren la oreja. Paren la oreja, porque aquí está escrito y ustedes lo van a escuchar. Oigan. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás. Ahí está. ¿Quién es el que va a trabajar? Satanás. ¿Qué significa el influjo? Con la ayuda, con el poder, con la influencia de Satanás. ¿Quién es el que va a trabajar detrás? ¿Quién es el que está detrás de todo eso? Satanás. Escuche otra vez. La venida del impío. El impío, el malo, el que viene en contra de Dios, estará señalada por el influjo de Satanás. El influjo, la inspiración, la ayuda de Satanás. No es por culpa de ellos. No, es por la ayuda de Satanás. Y ahora, paren la oreja. ¿Cómo va a ser Satanás para destruir la verdad que está en la iglesia? Columna y base de la verdad. ¿Cómo va a ser Satanás para dividir, dispersar las ovejas? Presten atención. Aquí viene. Con toda clase de milagros. Primero, ¿cómo es que el diablo viene engañando a la gente para dispersarlos de la verdad
En primer lugar, otra vez, Luis. Con toda clase de milagros. Con toda clase de milagros. Esa es la carnada que el diablo usa. ¿Ustedes alguna vez han ido a pescar? Yo era pescador, yo iba a pescar. Y cuando había, aquí también conocen del bagre, ¿sí? ¿Bagre lo conocen? Y cuando había ribazón de bagre o iba a pescar bagre, yo sabía qué carnada le gustaba al bagre. Y decía al bagre, allá hay una carnada, no sé si aquí hay, que se llama la viejita. Una viejita. Cuando uno encontraba una viejita, era un pescadito pequeño, agarraba uno la viejita y decía, esto es bagre seguro. Y tiraba la carnada. Y el bagre llegaba y a lo que veía la viejita decía, esto es lo que yo quería. Agarraba la viejita y comenzaba a saborearla. Y uno sentía en el nylon que le estaba picando. Y decía, ahí viene, ahí viene. Y cuando el bagre se iba feliz con su viejita, le soltaba la cuerda. Vaya, 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 vaya. Cuando ya el bagre estaba seguro, le decía, ahora sí, papito, véngase para acá. Y lo traía. La carnada para pescar al bagre para nosotros era la viejita. Dice la Biblia que la carnada que usa el diablo para pescar a la gente, que son milagros. Por eso ustedes verán que la mayoría de hermanos separados que se salieron de la iglesia, se salieron porque vieron milagros. Es que yo fui a una iglesia y había un pastor que hacía muchos milagros. La venida del enemigo por la influencia de Satanás, otra vez, estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros. Toda clase de milagros. Signos. Signos. Prodigios engañosos. Prodigios engañosos. Ahí está. La iglesia es columna y base de la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el diablo es el padre de toda mentira. ¿Y para qué va a hacer milagro? Para engañar. Porque una persona cuando ve hacer un milagro dice, aquí sí hay poder, aquí sí está Cristo, aleluya, gloria al Señor, esta es la iglesia verdadera, porque aquí hay milagros. No han leído la Biblia, no han leído la Biblia, que el diablo viene con muchos milagros, ¿para qué? Para engañar. Siga. Y todo tipo de maldades que seducirán a los que han de condenarse. Epa, seducirán significa engañarán. Seducirán significa que el pastor, ¿saben qué es seducir? Las mujeres lo entienden. ¿Saben que las mujeres son duras, son fuertes? Y el hombre comienza a echarle los perros y la mujer le dice, no. Y el hombre le dice, pero dame aunque sea una esperanza. No, le dije que no. Y el hombre dice, déjela, déjela. Al otro día la aparece con un chocolate. Sin ningún compromiso, para ti. No, pero se la estoy regalando sin ningún compromiso, ¿ya ves? Con mucho cariño. Mira el chocolate, gracias. Sale, se va. Y el hombre dice, después llega con un ramillete de flores y le dice, aquí le mandaron. ¿Quién? Recíbela, recíbela, aquí le mandaron. Cuando la agarra, dice, para ti, de mi parte. Gracias. Todavía se hace la dura, gracias. Después termina y le dice, ¿qué le pasó? No sé qué me pasó, no sé qué me pasó, me sedujo, no quería, pero al fin quedó preñada.
Dice la Biblia que el diablo seduce. En castellano significa que ningún católico en sus 5 sentidos se va a meter a protestante. No, señor, nunca. Pero el diablo comienza a seducirlo. Vio un milagro. Uy, el pastor hizo un milagro. Y ya comienza el diablo a seducirle, a conquistarlo. Ya que como aquella mujer que era muy dura, ya va flaqueando. Ya está picado de murci, ya está picado de zancudo, patas blancas. Ya va. Comenzó a seducirlo. Siga. Prodigios engañosos, maldades que seducirán a los que se han de condenar. A los que se han de condenar, paren la oreja, pongan la lupa. Por no haber aceptado el amor de la verdad. Por no haber aceptado el amor a la verdad. Que los hubiera salvado. Aquí está. A nosotros no nos salvan los milagros. A nosotros nos salva el amor a la verdad. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia es fundamento y base de la verdad. Entonces, la gente que corre tras los milagros, cuidado, porque el diablo lo puede engañar con eso. Dice la Biblia, se van a condenar porque no aman la verdad. No le importa la verdad, le importa son los milagros. Siga. Por eso, Dios les envía un poder seductor. Un poder seductor que los seduce. Que los hace creer en la mentira. Que los hace creer en la mentira. Por eso ustedes verán que los protestantes creen, pero en la mentira. Dicen que María no es virgen. Dicen que Cristo no está en la hostia. Que no hay que confesarse. Que el Papa es la bestia. El anticristo, que la iglesia es la gran prostituta, y están firmemente convencidos en la mentira. Y los católicos que tienen la verdad, a veces como que cree y a veces como que no cree. Creen más los protestantes en la mentira que le engañó con que el diablo los sedujo que los católicos en la verdad. ¿Qué está pasando? Entonces el diablo los seduce con mentira para que no se salve. Cristo quiere que amemos la verdad. Otra vez, Luis. Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira. Que los hace creer en la mentira. Se lo traduzco en castellano. Se vuelven ciegos. Están en la mentira y están ciegos. Por ejemplo, dice, es que los católicos adoran las imágenes. Y usted y yo sabemos que nosotros no la adoramos porque no creemos que es Dios. Pero están tan ciegos que dice, es que la adoran porque las tocan y la besan. Y usted le dice, ¿usted adora a Dios? Claro que sí. ¿Usted lo toca y lo besa? No. Entonces los católicos no adoramos las imágenes porque las tocamos y las besamos. Si tocar y besar fuera adorar, usted no adora a Dios porque usted no lo toca y lo besa. No, pero ustedes lo adoran. Están tapaditos, están cerrados, están creyendo firmemente en la mentira. Y piensan que están en la verdad. Creen que la iglesia de ellos es la de Cristo, cuando la iglesia de ellos nomás tiene 100 años, 200 años. ¿Cómo va a ser la de Cristo? Siga. Para que sean condenados. Para que sean condenados. Todos cuantos no creyeron en la verdad. Cuantos no creyeron en la verdad. Epa, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que nosotros no debemos andar buscando milagros, que tenemos que buscar en la verdad. Siga. Y prefirieron la iniquidad. Y prefirieron la iniquidad. Decir mentira es una iniquidad. Dale. Nosotros, en cambio, Ahí, escuche, por favor.
Nosotros, en cambio, no andamos como los protestantes buscando milagros. Pongan cuidado. Nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación. Para la salvación, ¿cómo? Pongan cuidado, ¿cómo? Mediante la acción... Mediante la acción, no del diablo. ¿Se acuerda que lo primero del grupo, el impío, es por el influjo del diablo? Ahorita ya no es por el influjo del diablo. Mediante la acción santificadora del Espíritu. Del Espíritu. Ahora vamos a ver, el diablo conduce a muchos milagros para engañar. Ahora, el Espíritu y la fe en la verdad nos conduce hacia dónde el Espíritu, hacia la fe en la verdad. Los católicos amamos y buscamos la fe en la verdad. Los protestantes fundamentan su fe en los milagros. Y el impío viene con el influjo del diablo, con toda clase de milagros. Nosotros los creyentes venimos con la fuerza del Espíritu, con la fe puesta en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, uno el Evangelio con el salmista. ¿Cómo era que repetían ustedes? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Ustedes saben quiénes son los que desecharon la piedra angular? Ustedes verán quiénes son. Que lo diga la Biblia, yo no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. ¿Quiénes son los que desechan la piedra angular que es Cristo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para que vean ustedes que el que desecha la piedra angular no son los católicos, son otros, pongan cuidado. Para ustedes, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon. La piedra que los constructores desecharon. En piedra angular se ha convertido. En piedra angular se ha convertido. Paren la oreja, lo que viene. En piedra de tropiezo. En piedra de tropiezo. Y aquí viene, pongan la lupa, por favor. Y roca de escándalo. Tropiezan en ella. Tropiezan en ella. Porque no creen en la palabra para que... Otra vez. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Repítalo, Luis. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Por tercera vez, Luis. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. ¿Quiénes son los que tropiezan en la piedra angular? Los que no creen en la palabra. ¿Y lo que les he predicado está en la palabra o no? ¿Qué está en la palabra? Cristo es el buen pastor. Da la vida por sus ovejas. Sus ovejas el rebaño se llama la iglesia. Y dejó a Pedro como pastor de la iglesia. Y dice que hay unos lobos que salen entre nosotros, que enseñan doctrinas falsas, que andan buscando milagros, guiados por el Satanás, pero que se desvían de la verdad. ¿Quiénes son los que tropiezan con la piedra angular? Los que no quieren creer en la palabra. Y me imagino, como lo estamos pasando por a través de las redes, ya comenzaron a escribir, este cura está loco. ¿Está loco? No, es que usted tropieza con la piedra y usted de aquellos constructores que desecharon la piedra angular por no creer en la palabra del Señor.
Hoy les he predicado la palabra del Señor para que ustedes tengan una fe firme, no tropiecen en la palabra. Termino. Mateo 16, 18. Para que nunca tropiecen con la palabra. Cristo fundó una sola iglesia. Y aquel que crea que Cristo fundó muchas iglesias o que ande en otra iglesia que no sea la de Cristo, tropieza con la piedra angular que es Cristo por no creer en su palabra. Miren lo que dice la palabra de Jesucristo. Y yo, a mi vez te digo que tú eres Pedro. A Pedro, el pastor que dejó en la iglesia, le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. la iglesia mía de yo la voy a edificar en Pedro. Gústele a que no le guste, y el que no esté de acuerdo tropieza con la piedra por no creer en la palabra. Y ese es el problema de los protestantes, y nosotros nos sentimos orgullosos de estar en la única iglesia de Cristo, pilar y base de la verdad.